Queridos hermanos, bendiciones de parte del Señor. Aquí estoy de nuevo para acompañarles en este día, en el que honramos a la Santísima Virgen en el mes de mayo, en este día 17. Y como es costumbre, todos los días les presento una advocación de la Santísima Virgen María antes de que le hagamos el ofrecimiento de la flor del día también. Entonces, hoy les quiero presentar la Virgen Nuestra Señora de Chiquinquirá. Para algunas personas puede ser un nombre un poco extraño, sobre todo aquí en Europa, que le escuchen por primera vez. Chiquinquirá es un pueblo de Colombia. Así como en España, toda España está dividida por regiones autónomas. eh, Así también en Colombia nosotros le llamamos departamentos. Y un departamento tiene una capital, en este caso Boyacá tiene la capital Tunja. Y pues el pueblo que hoy nos interesa es Chiquinquirá, porque en Chiquinquirá se venera el cuadro de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Bueno, ahí pueden ver el altar mayor. El cuadro es un cuadro que es muy antiguo también, se puede observar y ya les voy a contar pues más la historia. A los 37 años de descubiertas las actuales tierras del continente americano, recordemos que fue en el año 1492 el descubrimiento de América. Habían pasado solo 37 años, entonces llegan a la ciudad de Santa Marta, esto es al norte de Colombia, a la ciudad de Santa Marta en diciembre de 1528 los españoles García de Lerma, que vino como gobernador, y 19 frailes dominicos como misioneros y evangelizadores. ¿Por qué hablamos de los dominicos? Porque los dominicos, que fueron fundados por Santo Domingo de Guzmán, son los que están encargados del santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Y sobre todo porque los dominicos pues son los que han extendido también en el mundo la devoción del Santo Rosario, así como los carmelitas, es la Virgen del Carmen con el escapulario, como lo veíamos ayer. Pues los dominicos ha sido también la Virgen del Rosario. En 1555 llegaron a la costa norte los frailes dominicos con una estatua de la Virgen del Rosario. Esta primera estatua de la Virgen fue llevada a Santa Fe de Bogotá en 1556. Le hicieron grandes homenajes a su llegada y desde entonces es la impulsadora de la predicación misionera y del Santo Rosario. Pero lo que nos interesa a nosotros ahora es también el origen de la sagrada imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá. En el año 1560, Antonio de Santana, caballero venido de España, obtuvo la encomienda de Suta. Suta es una región allí también en Boyacá, en el valle de Sequencipá, Boyacá, que lo autorizó para organizar y regir el destino sociopolítico de la región. Antonio de Santana le solicitó al fraile dominico Andrés Jadraque una imagen de la Virgen María para colocarla en la capilla de Suta. Fray Andrés fue a Tunja y convino con Alonso de Narváez que le pintara una copia de la imagen de la Virgen María. La pintura la hizo en un lienzo de algodón de 1,26 por 1,13 centímetros. Tejido por los indios. Aquí pues los indios nos referimos a los indígenas. Hay que clarificar también el término porque aquí también en Europa pues indios también se hace alusión a las personas de la India. En Colombia y en América normalmente utilizaríamos la palabra indígenas, pero también es válido la expresión indios. Entonces el lienzo fue tejido por los indios y utilizaron una mezcla de tierra de colores y zumo de hierbas y flores. Como en el lienzo sobraba espacio, Alonso pintó al lado derecho a San Antonio de Padua, fraile franciscano, por ser el nombre del encomendero. Recordemos que el encomendero es Antonio de Santana. Bueno, San Francisco, San Antonio de Padua, que era un fraile franciscano. Y al lado izquierdo pintó a San Andrés Apóstol por el nombre del fraile que lo agenciaba, en este caso Andrés Jadraque, el fraile dominico. La imagen fue colocada en la capilla, en una capilla muy sencilla hecha de paja, allí en Suta, donde Fray Andrés catequizaba a los indios de la región. Pero ¿qué sucedió con el paso del tiempo? Los dominicos que habían empezado allí la misión pues fueron reemplazados, fueron enviados a otro convento porque allí ya asumieron pues sacerdotes como de la zona, ¿no? Que no eran propiamente los dominicos, sino el clero secular. Entonces se ausentó Fray Andrés de aquel lugar y el culto decayó y la imagen quedó abandonada.
La capilla con el tiempo se deterioró, las goteras y el sol dañaron la imagen. Luego en el año 1576, el doctrinero, digamos uno de los encargados allí, Juan Alemán, encontró el lienzo en tan mal estado que nada representaba, lo retiró del altar y lo entregó al encomendero en presencia de su mujer, Catalina de Irlos. El lienzo finalmente fue a dar a una despensa de campo, donde estuvo mucho tiempo de una parte a otra, según el servicio doméstico a que se le aplicaba, entre otros, por ejemplo, a secar trigo, cebada, maíz, con lo cual se le hicieron varios agujeros, bueno, se deterioró muchísimo. Cuando murió Antonio de Santana, que había sido aquel personaje inicial que lo había mandado a pintar, su mujer Catalina se retiró a la aldea de Chiquinquirá. Por eso es que después el lienzo va a pasar de Suta a Chiquinquirá. Entonces era una aldea, Chiquinquirá, se fue allí con su familia y llevó el lienzo, pero como un objeto de servicio doméstico. O sea, no tenía ya ninguna representación. O sea, como cuestión espiritual, ya lo había quedado en el olvido. Además que ya estaba muy deteriorado. Bueno, por aquella época Chiquinquirá era una aldea despoblada, muy pantanosa, cubierta de niebla. Bueno, y entonces aparece aquí un personaje muy importante, una mujer española. En el año 1585, María Ramos, esposa de Pedro de Santana, hermano de Antonio, llegó a Tunja. Esta mujer, ya les digo, desde española, llegó a Tunja en busca de su marido, a quien encontró viviendo con otra mujer. Decepcionada, se vino a vivir con su cuñada Catalina a la aldea de Chiquinquirá, donde encontró el lienzo abandonado. Al saber que le habían pintado una imagen de la Virgen, lo recogió, lo arregló y lo colocó en alto frente al cual hacía su acostumbrada oración. Y miren qué bella oración que hacía esta mujer. ¿Hasta cuándo, rosa del cielo, habéis de estar tan escondida? ¿Cuándo será el día en que os manifestéis y os dejéis ver al descubierto, para que mis ojos se regalen de vuestra soberana hermosura, que llene de alegría mi alma? Y bueno, pues viene entonces el milagro de la renovación del cuadro de Chiquinquirá. Esas palabras las repetía esta mujer, María Ramos, todos los días hasta que por fin fueron escuchadas. Fue así como el día viernes 26 de diciembre de 1586, piensen que estamos hablando de más de 400 años, a las 9 de la mañana, después de haber estado la devota más de 2 horas en oración, se levantó de su asiento para salir de la capilla. En aquel instante pasaba por allí una india que venía de Muso, llamada Isabel, con un niño llamado Miguel, de unos 4 o 5 años. Al pasar frente a la puerta de la capilla, esta capilla pues estaba allí abierta y tal, entonces dijo el niño a la mujer que lo llevaba: mire, mire. Miró la mujer hacia la capilla y vio que la imagen de Nuestra Señora estaba en el suelo, de pie. O sea, el lienzo, el cuadro que se había caído seguro, pues había aparecido allí el milagro, ¿no? Entonces, en el suelo de pie, y despedía de sí una luz que llenaba de claridad toda la capilla. Llena de asombro, dijo en voz alta a María Ramos, que iba saliendo del oratorio. Esta no se había dado cuenta de lo que había pasado. Mire, mire, señora, que la Madre de Dios se ha bajado de su sitio. Está en vuestro asiento y parece que se está quemando. Miró María Ramos y, admirada de ver tan estupendo prodigio, llena de asombro, se dirigió llorando hacia el altar. Se arrojó a los pies de la sagrada imagen. Con mucho temor puso los ojos en ella y vio cumplidos sus deseos, pues estaba patente la imagen de la Madre de Dios en el sitio en que la piadosa María Ramos solía orar, con una hermosura sin igual y con unos colores muy vivos, y despidiendo de sí grandes resplandores que bañaban de luz a los santos que tenía a los lados, y llenaba de claridad toda la capilla. Tenía el rostro muy encendido. Toda la pintura estaba renovada completamente. Sin embargo, quedaron en el lienzo los agujeros que antes tenía. Después de una hora, con mucho temor y reverencia, alzaron el cuadro y lo colocaron en el lugar que estaba antes. El rostro de la Santísima Virgen duró encendido todo aquel día. Después la imagen quedó tal como hoy se contempla. La noticia del prodigio se propagó rápidamente por todos los lugares y los moradores presurosos acudieron a ver la imagen renovada. Bueno, porque la historia es bastante larga, tiene muchas cosas, entonces así brevemente pues se inicia un proceso jurídico para constatar el hecho. Los indígenas del lugar le construyeron una capilla, el arzobispo nombra jueces que investiguen este acontecimiento. Bueno, se construye el primer templo. Después el arzobispo un día va a visitar el lugar y se encuentra que la imagen está muy descuidada. Entonces los dominicos reclaman la imagen,
Recordemos que nosotros que los dominicos ya habían dejado aquel lugar donde inicialmente estaban y el cuadro, el lienzo se lo habían llevado para Chiquinquirá. Entonces ya los dominicos, pues sabiendo la historia, que era el cuadro que habían pintado, inicialmente mandado a pintar, entonces piden la sagrada imagen. Y bueno, empieza todo un proceso para que los dominicos sean nombrados los guardianes del santuario. Y hoy existe allí una bella basílica dedicada a Nuestra Señora de Chiquinquirá. Ahora les voy a hacer ver otras imágenes de la basílica, por ejemplo. Aquí está la basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Aquí estábamos viendo la parte interior, aquí vemos la parte exterior de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. En esta basílica estuvo en el año 1986 que el Papa San Juan Pablo II visitó Colombia, estuvo allí. Les cuento también a algunas personas que no son de Colombia y que ven este vídeo, pues que en 1985 tuvimos una tragedia muy tremenda, una cosa muy dolorosa para Colombia. En el mes de noviembre de 1985 nosotros tenemos allí un nevado que se llama el Nevado del Ruiz. Pues este nevado, que se llama nevado porque está pues muy alto y está siempre cubierto de nieve, de hielo, todo, comenzó a hacer actividad volcánica y entonces por el calor interno, pues digamos, la parte de afuera, la parte externa, pues se deshizo, ¿no? Toda esa nieve, todo ese hielo, y entonces pues el agua bajó y luego pues desbordó los ríos y habían unas poblaciones, un pueblo, sobre todo un pueblo grande en el Tolima llamado Armero, y pues desapareció ese pueblo. Eso fue en la noche, fue por la noche, la gente estaba ya durmiendo y murieron como unas 25.000 personas. Fue una tragedia tremenda. Entonces pues no se pudieron rescatar los cadáveres, quedó sepultado totalmente el pueblo. Muy pocas personas sobrevivieron, las que alcanzaron a correr un poco hacia la parte más alta. En fin, entonces después el Papa San Juan Pablo II fue a Colombia, primero porque los dominicos también ya le habían invitado desde el año 1983 y había hecho todo un trabajo para invitar al Papa a visitar a Colombia con motivo de los 400 años de la renovación del cuadro de Chiquinquirá, 1586-1986. Pero también pues fue un momento especial para nosotros en Colombia porque hacía apenas 7 meses, 8 meses que había pasado la tragedia de Armero, donde había muerto tanta gente. Entonces el Papa en su visita a Colombia también estuvo allí en aquel lugar donde estaban sepultadas o están todavía sepultadas tantas personas y pues allí estuvo haciendo oración. Y visitó este lugar tan especial que es el santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Ella es la patrona de nosotros los colombianos. Bueno, ahora les voy a mostrar otras imágenes de la galería de imágenes de Chiquinquirá. Aquí vemos, por ejemplo, un fraile dominico y este es el cuadro que lo bajan cada 7 años del santuario, lo desmontan del santuario para llevarlo por las calles del pueblo, porque es como un jubileo, digamos, cada 7 años. También en algunas ocasiones le han llevado a Bogotá. Aquí tenemos Colombia, el mapa de Colombia y el departamento de Boyacá, para más o menos hacernos la idea hacia dónde está ese santuario de la Virgen Nuestra Señora de Chiquinquirá. Bueno, ahora sí, hermanos, entonces, bueno, esto es una panorámica del pueblo también. Dejarlos animados motivados para que también busquen información en internet. Bueno, hay muchas posibilidades de conocer más a fondo la historia de este prodigio también, de la renovación de este cuadro. Otra cosa importante para contarles es que luego el cuadro le hicieron muchos estudios científicos para tratar de mostrar si realmente si era auténtico, si era tan antiguo. Porque teniendo en cuenta que había sido pintado con tierra, o sea, tierra con colores, con mezclas de colores y con lo que habían sacado de algunas plantas, de zumos, de las plantas, no era posible que se pudiera conservar tan bien. Bueno, ya sabemos que estaba un poco deteriorado porque lo utilizaron para el trigo, para el maíz, para un poco de cosas. O sea, lo habían dejado por ahí como algo que no tenía valor durante mucho tiempo.
Entonces, también era sorprendente pues que se pudiera conservar, aún en medio del deterioro normal, que las imágenes se pudieran conservar con tantos años. Entonces, el cuadro lo llevaron a un sitio especial y unos científicos lo miraron y pudieron corroborar que la pintura era de 1562 aproximadamente y que no había sido retocada, es decir, que nadie le había hecho ningún tipo de restauración. Entonces, pues eso como dato importante también de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Bueno, entonces ahora ahora sí, a, a ver qué flor le vamos a ofrecer hoy a la Santísima Virgen María. Hoy le vamos a ofrecer el clavel. Le vamos a ofrecer claveles y la virtud que la representa es la fortaleza. Después de las rosas y los lirios se siguen entre las flores aromáticas los claveles. Son plantas muy comunes, fáciles en su cultivo. Florecen en todas las estaciones del año, son variadas en sus colores y abundan en sus productos. Su olor es de un gusto muy delicado. La fortaleza, que es la virtud que la representa. La clavelina, una vez puesta en el jardín, se sostiene contra la intemperie del clima y en medio de todas sus vicisitudes. Da claveles en todas las estaciones del año. La fortaleza es la tercera entre las virtudes cardinales. Se ayuda de la paciencia y la perseverancia. Una vez que se ha propuesto a la persona el bien que ha de practicar, los medios y modos por la prudencia. En la práctica la fortaleza le sostiene firme, inmóvil, invariable y constante hasta el fin. Vamos entonces a mirar otras flores, también pues otros claveles, pero en una galería ya variada. Aquí les tenemos entonces. Bueno. La reflexión para este día. Entra en el jardín de tu alma y examina tu corazón. Propuesto el bien, resuelto a practicar tal o cual otra virtud en la ejecución. Eres firme, leal, constante. Cuando te llega la tentación o la contradicción que haces, desfalleces, retrocedes. Revístete de valor, de fuerza y de ánimo. Acomete con resolución cuantos actos te proponga y mande ejecutar la prudencia. Ordena a Dios tu vida y sostente y lucha contra los obstáculos hasta vencerlos. El texto evangélico que nos ilumina hoy es el Salmo 18:2. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Ahora vamos a hacer juntos el acto de ofrecimiento de la flor a la Virgen. Decimos, Señora, ahí está la flor de este día, es un clavel en ramillete. Os lo presento como símbolo de un propósito que he concebido, y es el de poner orden a mi vida, un orden a mis acciones, aquel orden que me dicta la conciencia. Quiero mantenerme en medio de los contratiempos de este mundo y perseverar como cristiano hasta la muerte. Seré fuerte con la fuerza que espero recibir de Dios por vuestra mediación. Aceptad esta flor. La propuesta de vida, lo concreto que vamos a realizar. Examina tu camino como cristiano en este tiempo y detecta aquel aspecto en donde te ves más tibio, débil y perezoso. Proponte de manera concreta fortalecer hoy ese aspecto que necesita crecer. Bueno, queridos hermanos, pues entonces vamos llegando ya al final de este vídeo. Y gracias siempre por cada día interesarse en verlo y además porque no solamente hago yo el ofrecimiento, es que la idea es que cada uno haga ese ofrecimiento a la Virgen María. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.